Diálogo por el agua llega gracias a Sedapal y la Agencia de Noticias Andina. Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo por el Agua, programa producido por la empresa Sedapal y que se transmite por el espacio digital de la Agencia de Noticias Andina, a quien agradecemos que todo el mundo nos permite llegar a nuestros usuarios de Lima y Callao para informar de las actividades e iniciativas que emprende nuestra empresa Sedapal en beneficio de las familias de la gran capital y de la provincia constitucional del Callao. Como todos los lunes, hoy ya tenemos entrevistas, novedades, y estoy a informar esta nueva política comunicativa que tiene la empresa y que hoy es liderada por el ingeniero Elmer Trujillo, presidente del directorio de Sedapal, quien, como ya le hemos explicado en anteriores versiones de Diálogo por el Agua, viene promoviendo y sosteniendo reuniones con diferentes esquemas, organizaciones sociales, con la finalidad de informarles los avances de los proyectos y obras que le llevarán agua y alcantarillado a cada uno de los hogares dentro del marco del compromiso del gobierno del 100% de la cobertura las 24 horas al día. Informarles que el día 30 de noviembre, en el auditorio de Sedapal, cumpliendo un acta suscrita en el Ministerio de Vivienda y por encargo también del ministro Carlos Brus, la empresa Sedapal y sus funcionarios recibieron a dirigentes de 25 esquemas, quienes recibieron con detalle por parte de los ingenieros el desarrollo de sus iniciativas y proyectos. También se les informó que el gobierno ha decidido, con la finalidad de avanzar en las iniciativas, ha creado la llamada programa Agua Segura, la unidad ejecutora del Ministerio de Vivienda, cuyos algunos proyectos pasarán a esta dependencia del Ministerio con la finalidad de avanzar en los expedientes técnicos y también en las obras que se ejecutarán en este quinquenio. Asimismo, como todas las semanas, venimos desarrollando las mesas de trabajo y vigilancia que permite convocar a la población en su propia jurisdicción para que se informe de propias palabras de los ingenieros y de la empresa cómo se vienen solucionando los diversos problemas para que tengan un servicio de calidad. Hoy estuvimos en la mañana con los vecinos de Jesús María, especialmente de la Residencial San Felipe, y también estuvimos en Chosica, donde nos han quedado algunos compromisos que venimos emitiendo y transmitiendo a través de nuestras redes sociales, a la cual invitamos a ustedes a participar, tanto en Facebook como Twitter, solamente marcando las palabras Diálogo por el Agua. Asimismo, mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, el presidente del directorio recibirá a los dirigentes del esquema de Lima Este, tanto Vallamauta, Ate Santa Anita y Huaycán, con la finalidad, como habíamos dicho, de informar cómo va el avance de las iniciativas en esta parte de Lima y cómo el gobierno va a emprender las soluciones para llevarles agua y alcantarillado antes del 2021. Y asimismo, también terminada esta reunión, se recibirá a los dirigentes del esquema Coyique como parte de esta iniciativa que tiene Sedapal de comunicarse directamente con nuestros usuarios y futuros usuarios. Y también, como todas las semanas, también tenemos buenas noticias, así como la semana pasada nos acompañó el gerente de proyectos y obras de Sedapal, quien informó de que ya se la entrega de la resolución del expediente técnico a los vecinos del anexo 22 de Jicamarca. Este miércoles 6 a las 10 de la mañana, el presidente del directorio y los funcionarios de la empresa, y con también algunos invitados del Ministerio de Vivienda, autoridades locales y dirigentes, se estará entregando la resolución de aprobación del expediente técnico a los vecinos de Carapongo, Chosica. Invitamos a todos los vecinos del cono este de Lima, a los dirigentes y familias, a que estén en la Loza del Portillo, segunda etapa, donde a partir de las 10 de la mañana será este acto protocolar de entrega de la resolución del expediente técnico tan anhelado por las familias de Carapongo. Los esperamos, los invitamos este miércoles 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Loza del Portillo, segunda etapa. Manifestarles que Sedapal, como parte también de la infraestructura, de las iniciativas que viene emprendiendo, como la unidad ejecutora y otros espacios más para promover los estudios técnicos y también las obras, ha emprendido también una serie de programas con la finalidad de poder no solamente garantizar la producción de agua, llevar este líquido elemento a los diversos hogares de Lima y Callao, sino el cuidado respectivo de las cuencas, que es donde se origina justamente la venida de este recurso hídrico a cada uno de los hogares. Nos encontramos en esta mañana y parte del programa con el licenciado Milber Piquén, que él es responsable del programa denominado Sembramos Agua. Milber, bienvenido a Diálogo por el Agua. Bueno, muchas gracias, José, por la invitación. Muchas gracias también por permitirme llevar estas ideas y esta información de lo que estamos haciendo en Sedapal a los televidentes de Diálogo por el Agua y de Andina. Y muy contento de estar aquí para poder conversar sobre estos temas tan importantes, ¿no?, relacionados a la conservación y recuperación de las fuentes de agua para Lima.
Los ciudadanos muchas veces, por razones propias también de alguna debilidad que tiene el propio Estado, solamente abren el caño y consideran que el agua llega a sus hogares de esa manera, pero no saben, muchos no saben en la producción o todo el proceso que implica que el agua potable llegue a Lima, que va más allá justamente de llegar a la Bocatoma en La Tarjea. ¿Podemos explicarnos en qué se enfoca el programa Sembramos Agua? Claro, mira, como tú bien lo mencionas, la cadena de valor del agua no empieza en la Bocatoma de La Tarjea, ¿no? Sino empieza en la cumbre, en la parte alta de los Andes. Yo diría que empieza mucho más allá, se inicia en los bosques amazónicos, porque el agua que luego, digamos que es traído por los vientos alisios de la parte este del continente, viene desde los bosques del Amazonas, ¿no? Y llega a los Andes, y es ahí cuando se condensa y comienza a llover. Entonces es esta lluvia la que comienza a alimentar a los ríos. Entonces, como tú bien lo manifiestas, en Lima creemos de que el agua, muchos creen que el agua viene del caño, ¿no? Entonces, si hacemos esa pregunta, ¿de dónde viene el agua? Ah, del caño, ¿no? O del Sedapal, ¿no? Pero en realidad hay un ciclo natural en la Tierra que nos determina que en realidad el agua viene de mucho más arriba de los Andes. Y eso es lo que queremos transmitir en este programa. O sea, en este programa de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos o mecanismos de ejecución de proyectos de servicios ecosistémicos, que lo hemos denominado como Sembramos Agua, lo que queremos es demostrar de que el valor del agua se encuentra a nivel de toda la cuenca, ¿sí? Entonces, si queremos conservar y proteger nuestras fuentes de agua, tenemos que pensar en la cuenca media y alta, que es de donde se origina el agua. Y ahí estamos trabajando ya hace varios meses en Sedapal, ¿ya? Para poder determinar cuáles son esos proyectos que nos van a permitir conservar y recuperar las fuentes de agua en las cuencas del Chillón, el Rímac, Lurín y parte del Mantaro, que son las cuencas que proveen del agua a las ciudades de Lima y Callao, ¿no? Hay una idea de la mayoría de ciudadanos que el agua proviene específicamente del río Rímac, ¿no? Que es el agua que Sedapal trata para potabilizarle y después llegar a cada uno de los hogares. Pero podríamos una explicación un poco más sintética de dónde proviene el agua que todos los limeños, luego de ser potabilizada por Sedapal, llega a sus hogares. ¿De dónde viene ese agua, por favor? Claro, mira, en realidad el agua que consumen los ciudadanos de Lima y del Callao, si bien es cierto, digamos, se recoge de la cuenca del río Rímac o del río Rímac, pero tenemos que saber que hasta más o menos el 45% del agua que se encuentra en el Rímac ha sido agua que ha sido trasvasada desde la parte oriental, es decir, desde la cuenca del Mantaro, ¿no? Entonces, en la cuenca del Mantaro hay unas lagunas que nosotros lo llamamos como los sistemas marca, ¿no? Que recogen el agua de las lagunas que están en la parte alta y a través de un túnel subandino, ¿no? Es transferida esta agua a la cuenca del río Rímac, o sea, al río Rímac, ¿ya? Y obviamente pareciera que el agua viene del Rímac, pero casi la mitad del agua está viniendo del otro lado de los Andes. Entonces, toda esa agua que luego es recogida por el Sedapal para poder tratarla y poder distribuirla a nivel de la ciudad. Pero no solamente el Sedapal tiene esa fuente de agua, ¿no? El Sedapal también tiene todo un sistema de recolección de agua de las cuencas del Chillón y también parte del Lurín, ¿no? Claro que la cuenca del Chillón y el Lurín, en términos de volúmenes de agua, son mucho menores que el río Rímac, ¿no? Pero forman parte del sistema. Y también hay agua subterránea, a través de los pozos que tiene Sedapal, puede también adquirir agua para poder distribuir en algunas partes de la ciudad, ¿no? Entonces, todo ese sistema de agua subterránea y agua superficial de los ríos forma parte, pues, del sistema que tiene el Sedapal para poder distribuir el agua potable, ¿no? Ahora, digamos que la naturaleza regula esa cantidad de agua, ¿estamos? O sea, en épocas de lluvia, ¿no? Cuando llueve, los ríos se incrementan, hay más agua en la parte superficial y esa agua comienza a infiltrarse, ¿ya? Y comienza a alimentar también el agua subterránea, el acuífero que lo llamamos, ¿no?
Entonces, eso es parte de un sistema natural y lo que nosotros pretendemos es contribuir con ese sistema natural para que ese sistema no se dañe, ¿no? Entonces, para eso hay un conjunto de proyectos bien especializados en donde se pretende sembrar agua. Ese es el nombre que en realidad no es nada descabellado, porque muchas de las comunidades en la parte media y alta de estas cuencas siembran agua ya hace cientos de años, ¿no? A través de tecnologías ancestrales, en donde, por ejemplo, canalizan agua en épocas de lluvia, canalizan agua y lo llevan a través de unos canales semiartificiales por unos 3-4 kilómetros, y en ese transcurrir del agua se va infiltrando lentamente, ¿no? Y el agua va apareciendo metros mucho más abajo, ¿no? ¿Y ahí cómo interviene el programa? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahí, por ejemplo, para esos proyectos específicos de infraestructura, es recuperando ese tipo de infraestructuras, ¿sí? Entonces, ahí hemos detectado ya varios de estos canales ancestrales que lo llaman amunas o mamantes, le llaman en la parte del Chillón, y lo hemos identificado y obviamente están en una situación de deterioro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el programa es brindar los recursos económicos necesarios y técnicos para poder recuperar esos canales ancestrales y la idea de sembrar agua continúe, ¿no? Entonces podamos mejorar la oferta de agua en las cuencas. Y el tema de la calidad, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento, digamos, de las capacidades de la población involucrada en este programa, ¿cómo lo vienen desarrollando? Claro, entonces lo que te acabo de contar es uno de los componentes, ¿no? Recuperación de infraestructura hídrica ancestral, ¿no? También ahí incluye andenería también, por ejemplo, ¿no? Andenes que hay un montón. Pero también hay otros componentes del programa. Entonces, un componente está ligado a la recuperación de los ecosistemas. Decía, vamos a tener ahí reforestación, vamos a recuperar bofedales, recuperar bosques ribereños, vamos a tener que recuperar pastos, ¿sí? Y obviamente todos estos ecosistemas contribuyen también a la oferta de agua. Pero también hay otro componente ligado al fortalecimiento de capacidades. O sea, si la gente no tiene las condiciones y capacidades técnicas desarrolladas, este programa no es sostenible, ¿no? Porque SEDAPAL, si bien es cierto, va a prestar apoyo económico, ¿no? A través de sus inversiones, pero también apoyo técnico, no siempre va a estar ahí en la cuenca. O sea, la gente que vive arriba, ¿no? Tiene que manejar estas herramientas, esos conocimientos, siempre. Entonces, es una tarea entonces de nosotros el fortalecer esas capacidades en las comunidades, ¿no? Entonces ahí también toda una línea de trabajo con las comunidades para fortalecer esos conocimientos, desde elaboración de proyectos, monitoreo, diseño en general de expedientes técnicos. O sea, las comunidades tienen que tener todas esas capacidades para que puedan plantear sus ideas, sus propuestas de recuperación de los servicios ecosistémicos. Digamos que involucra también toda una planificación de promoción, de participación de las comunidades que están dentro de las cuencas donde SEDAPAL se abastece de agua. Claro, lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo, ¿no? Es una planificación conjunta, ¿no? Si bien es cierto, SEDAPAL ya tenía intervenciones en la cuenca, ¿no? Con estos megaproyectos de infraestructura gigantes en donde como te comentaba, con los proyectos Marca, almacenaba agua, ¿no? En grandes reservorios, y de ahí obviamente le canalizaba al río. Se había descuidado todavía la parte de los alrededores de estas mega obras, ¿no? Entonces había muchas demandas, no solamente sociales, sino también ambientales, de parte de las comunidades. Entonces, por ejemplo, había problemas con el tema del pastoreo, ¿no? Sobrepastoreo. Había quemas de pastos, se talaban bosques, ¿no? Se destruían estas infraestructuras ancestrales para poder sembrar agua, ¿no? Y obviamente todo eso es inversión, porque alguien tiene que invertir. Entonces SEDAPAL crea este programa, gracias también a un marco jurídico que se ha venido dando en el país hace un buen tiempo, que permite a las empresas, por ejemplo, como SEDAPAL, permite invertir sus recursos para recuperar estos servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? O sea, fuentes de agua, estamos en términos generales. Entonces, eso le ha permitido a SEDAPAL entonces crear este programa y poder planificar en conjunto con las comunidades
estas intervenciones destinadas a recuperar la cantidad y calidad de agua en la cuenca. Entonces, es algo añadido a las inversiones que ya viene dándose por Sedapal, ¿no? Hace un buen tiempo, se añade, solo que al ser intervenciones, digamos, muy especializadas, se requiere otros perfiles de profesionales, otro tipo de conocimientos, otro tipo de información, y es algo que estamos desarrollando en la empresa. Una forma de involucramiento ya cultural para poder entender la lógica de estas comunidades y cómo atraerla justamente al proceso de desarrollo, de llevar el agua justamente a Lima, para la familia de Lima y Callao. Claro, entonces tú creas ahí, por ejemplo, una relación bien simpática entre las comunidades ¿no? altoandinas de las cuencas de Lima, con Lima y con la empresa Sedapal. Entonces ellos ya se sienten que son parte de este proceso de desarrollo de la ciudad. Claro, porque antes, claro, o sea, nos lo han dicho muchas veces, ¿no? O sea, nosotros conservamos el agua y Lima lo consume y nada, y nosotros ni siquiera el agradecimiento. Vamos a esa segunda parte para que nos puedas explicar, Milber. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con esta interesante entrevista de uno de los programas que viene emprendiendo Sedapal para el cuidado del agua para todos los limeños y del Callao. Nosotros hemos tenido conversaciones con PROMPERÚ para ya ir diseñando también un plan de promoción en el mercado ruso para el próximo año. Aún antes del último partido en el cual finalmente logramos materializar nuestra clasificación, ya habíamos tenido conversaciones con algunos empresarios que nos empezaron a manifestar su interés en el caso de que, ¿no? En el caso de que empresarios peruanos que están interesados ya han estado pensando de manera anticipada en qué medidas, qué acciones se podrían tomar en el mercado ruso en el mes de junio del próximo año a raíz de si es que clasificábamos al Mundial. Hemos tenido conversaciones muy preliminares todavía, por supuesto, respecto de qué vamos a hacer, ¿no? Ellos están interesados, por ejemplo, en tener algún tipo de representación en las diferentes sedes donde Perú va a jugar. En este momento todavía no nos han tocado la puerta confecciones, todavía no, pero veamos. Estamos nosotros planos a analizar todas las posibilidades, ¿no? Vamos a estar y vamos a poner muy en alto el nombre de Perú. Y no solamente en la cancha de fútbol, sino también en el tema de comercio. Así es. Y continuamos con la segunda parte de Diálogo por el Agua, programa que se emite a través de la Agencia de Noticias Andina. Todos los lunes a partir de las 12:30 estamos en sus hogares para informarle de las iniciativas y actividades que emprende nuestra empresa Sedapal para llevar un servicio de calidad a cada uno de sus hogares. Nos encontramos en esta tarde con el licenciado Milber Epiquén, responsable del programa Sembramos Agua, que es una de las líneas que viene emprendiendo Sedapal con la finalidad justamente de llevar un servicio de calidad. Estábamos conversando de que cómo este programa viene desarrollando un cuidado de las cuencas, es decir, el territorio alrededor de Lima y Callao, donde justamente se deriva el recurso hídrico para que sea potabilizado en la Bocatoma de la Tarjea y después direccionarlo a cada uno de los hogares de Lima y Callao. Una de las preguntas puntuales, Milber, es el tema del financiamiento. Te hemos escuchado un poco la estructuración del programa, la línea de intervención, pero obvio que eso amerita un presupuesto para sostenerlo en el tiempo. ¿Nos podrías explicar cómo se financia esta iniciativa? Claro, mira, el ente regulador, ¿no?, de las empresas de saneamiento, que es la SUNAS, ¿ya?, autorizó el 2015, en realidad a todas las empresas de agua del país, autorizó el hecho de crear un fondo especial para los servicios ecosistémicos hídricos, o sea, para este tipo de proyectos, ¿ya? Y entonces en Sedapal desde más o menos la mitad del 2015 se ha ido ya derivando un porcentaje de la tarifa, ¿ya?, equivalente al 1% de la tarifa que pagamos todos los limeños, destinados a aumentar este fondo, ¿no?, a financiar este tipo de proyectos. Entonces, el 1% de la tarifa que pagamos todo el mundo va destinado a este fondo de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, el Sedapal ha ido acumulando el fondo y es a principios de este año cuando ya comenzamos a diseñar el programa y a mitad de año que se crea formalmente el programa, ya porque se tuvo que hacer una reestructuración al interior de Sedapal, ¿ya?
es que hemos empezado a diseñar los proyectos y para el 2018 vamos a comenzar a ejecutar estos proyectos, ¿no? Entonces, esa es la manera como se va a financiar estos proyectos, ¿sí? Entonces son recursos derivados directamente de la tarifa que pagamos todos los limeños, ¿vamos? Claro, esta tarifa equivale al 1% y parecería poco, pero para una ciudad como Lima es más o menos considerable, ¿no? Al momento tenemos algo ya de 37 millones de soles para poder financiar estos proyectos, y en el quinquenio que acaba el 2021 debemos tener un aproximado de 90 millones de soles para este tipo de intervenciones. Parecería un montón, pero para 9.000 kilómetros cuadrados que ocupa estas 3 cuencas y parte del Mantaro, tenemos que focalizar muy bien dónde vamos a poder intervenir, ¿verdad? Porque 9.000 kilómetros cuadrados es algo gigante, ¿no? Es una inmensidad de territorio. Uno de los temas que justamente venimos escuchando en los espacios de diálogo, en la conversación también con las autoridades, Lima sigue creciendo, al igual que el Callao, la población obviamente sigue aumentando, estamos en 10 millones, veremos qué nos dice después el censo desarrollado recientemente, y obviamente el consumo de agua es mayor cada día, ¿no? Y vemos que los proyectos derivados de Sedapal ya vienen pasando las fronteras de Lima, y obviamente algunas autoridades, las regiones colindantes con la gran capital, comienzan a manifestar cierta discrepancia respecto a cómo Lima viene usando recursos ajenos a su territorio. ¿Cómo venimos enfocando el tema justamente, esta relación con las autoridades, la ciudadanía, que no necesariamente son parte de los beneficiarios de estos proyectos, o mejor dicho, no son usuarios de Sedapal? Sí, mira, esa es una pregunta ahí interesante, porque en realidad, a mí siempre me preguntan cuándo va a llegar la crisis del agua para Lima, ¿no? Yo siempre he dicho que la crisis del agua ya llegó hace como 20 años a la ciudad de Lima en general y a sus cuencas, porque si no se habrían hecho esos proyectos, ¿no?, de trasvase de agua, porque se hacen estos proyectos de trasvase de agua porque ya hay déficit de agua para la ciudad de Lima. Entonces esa crisis ya empezó hace un buen tiempo, y que no haya estallado en un conflicto social es otra cosa, ¿no? Pero al menos atisbos de esas posibilidades de conflicto social se vienen dando, ¿no? Entonces cuando uno, por ejemplo, visita la parte alta de las cuencas, tú encuentras, y bueno, se manifiesta claramente, o se manifestaba claramente, esos atisbos de conflictividad social con la empresa y con el sistema de traslado del agua, ¿no? Y sí, por ejemplo, con Junín había algunas demandas insatisfechas, ¿no? Por estas megaobras que se habían hecho en la parte alta del territorio de Junín. Entonces ahí hemos encontrado esa cierta conflictividad, pero lo interesante de este programa es que nos permite sentarnos a negociar y planificar el desarrollo del territorio en conjunto. O sea, y este programa es interesante también por ese lado, porque es una herramienta bien interesante de gestión y reducción de conflictos o resolución de conflictos, ¿ya? Porque las demandas que tiene la gente en esta parte de las cuencas altas, ¿ya?, son las mismas demandas que tiene el Sedapal en términos de recuperación de la calidad de agua, ¿no?, de la oferta del agua. O sea, queremos asegurar la fuente de agua en la parte alta, las comunidades también quieren asegurar la fuente de agua, ¿no? Queremos brindarle oportunidades de crecimiento y desarrollo a las comunidades, para que las comunidades puedan conservar las fuentes de agua. Nosotros también queremos hacer eso. O sea, estamos coincidiendo en muchas cosas, y eso nos ha permitido sentarnos y planificar en conjunto intervenciones en esa zona. Y con eso reduces los niveles de conflictividad tremendamente. Entonces, es una muy buena herramienta también para poder gestionar este tipo de relaciones con las comunidades, ¿no? Y creo que las relaciones van a mejorar en los próximos años, ¿ya? Porque, valgan verdades, Sedapal es la única empresa ahorita, la única empresa pública que está interviniendo en estos territorios, ¿ya?, buscando no solamente asegurar las fuentes de agua, sino también brindando alternativas de crecimiento y desarrollo local, ¿no?, a través de estos proyectos.
Entonces, ninguna otra empresa privada lo está haciendo. Bueno, debería ser, porque también consume el agua que se produce en la parte alta. Pero creo que estamos dando la muestra de cómo se deben hacer estas cosas, ¿no? Lo mejor que siendo empresa pública y con profesionales que no tienen nada que envidiar al sector privado. Una de las cosas importantes últimamente que han salido las noticias es la aprobación de esta ley de presupuesto en el Congreso de la República, donde hay una disposición justamente que va a beneficiar este programa. ¿Nos podrías explicar? Sí, mira, nosotros estábamos buscando la manera de cómo hacer mucho más eficiente el uso de los recursos públicos, ¿ya? En términos de no solamente de rapidez en las inversiones, sino también en la efectividad, o sea, de qué manera las comunidades podían beneficiarse directamente con las intervenciones, con los proyectos, ¿no? Y teníamos ahí algunas ideas, ¿ya? Y una de estas ideas era el poder contar con el mecanismo de núcleos ejecutores, ¿ya? Tú sabes que los núcleos ejecutores en otros sectores y también en vivienda ha permitido, por ejemplo, de que el involucramiento de las comunidades directamente en la ejecución de los proyectos, ¿sí? Entonces son las comunidades las que se constituyen como núcleos ejecutores, ¿no? Como ejecutores de las obras, ¿ya? Y hay unos mecanismos ahí que tenemos que ajustar para que ellos puedan recibir directamente los recursos económicos y sean ellos los que implementen los proyectos, ¿no? Siempre de la mano, pues, obviamente, del CEDAPAL, o sea, en este caso el CEDAPAL siempre va a estar monitoreando de que se hagan las cosas de esa manera, ¿no? ¿Tienen una visión más o menos de cuántos ciudadanos se beneficiarían con estos núcleos ejecutores? Mira, en la cuenca hay como 79 comunidades campesinas. O sea, si todas se constituyen como núcleos ejecutores, vamos a tener más de 70 comunidades que van a estar beneficiándose directamente, ¿no? Con estos proyectos, siendo ellos mismos los que ejecuten, ¿no? Entonces, eso en términos, por ejemplo, de indicadores económicos, indicadores de empleabilidad, indicadores sociales, es tremendo. O sea, es un impacto social tremendo en la comunidad. Y eso te crea una relación también amical y afectuosa de confianza con la empresa tremendamente, ¿sí? Entonces esos impactos, al margen de los impactos ambientales que nosotros buscamos, pero son esos impactos adicionales que le fortalecen a la empresa, ¿no? Entonces, lo que se ha logrado, a tu pregunta, lo que se ha logrado es que en la ley del presupuesto público del 2018 se puede añadir un texto, ¿ya?, que nos permite, o que permite al CEDAPAL implementar este mecanismo de núcleos ejecutores como modalidad de inversión, implementarlo también para este programa de Sembramos Agua, este programa del CEDAPAL, pero también para el programa de Agua es Vida, que es otro programa que tiene el CEDAPAL, ¿ya?, para brindar agua y saneamiento a las áreas periurbanas o de pobreza, ¿no?, que tiene Lima. Entonces, a través de esta ley que ya se aprobó la semana pasada, nosotros ahora tenemos que implementar ya el mecanismo de núcleos ejecutores, ¿no? Que implica una enorme responsabilidad porque vamos a promover una forma de integración cultural también con estas familias que, si bien no viven en el territorio de Lima y Callao, pero sí a través de ellos se puede recibir una vertiente, digamos, derivar el agua de calidad para que después sea potabilizada en la tarjeta. Hay una pregunta puntual. Hemos hablado mucho de las comunidades, hemos hablado de las autoridades que están alrededor, en estas cuencas que de alguna manera se viene conversando, dialogando, para que ellos puedan también facilitar, digamos, que el cuidado de estas vertientes al RIMAC. La pregunta sería, ¿cómo el ciudadano de Lima y Callao se involucra en programas como este? Porque te hemos escuchado, está alrededor de Lima, pero ¿cómo nos podemos involucrar los ciudadanos de Lima y Callao para que este programa siga cumpliendo los objetivos que tú has manifestado en este programa? Mira, hay una cosa bien importante para que el ciudadano de Lima entienda, o debe entender. Todos tenemos que entender de que el agua, como decíamos al principio, no viene del caño ni tampoco de la tarjea. O sea, si logramos que la gente entienda de la importancia que tiene la cuenca media y alta, la importancia que tienen las comunidades campesinas que viven en la parte alta conservando las fuentes de agua, la importancia que tienen los ríos, ¿no?, en el traslado del agua de la parte alta, con eso ya cumpliríamos el objetivo para Lima. O sea, si la gente de Lima entendiese de que conservando las cuencas estamos conservando el futuro de la ciudad, ya sería un gol. Entonces, por ese lado es importante que la gente entienda, ¿no? El otro aspecto está ligado a la cultura del agua. La gente tiene que entender de que
el agua pues no es infinita, ¿no? En algún momento se acaba. Por eso es que estamos trayendo agua de otras cuencas, ¿no? Y también generando ciertos conflictos con otras comunidades, ¿no? O con otras regiones para traer agua a Lima. Entonces hay una gran responsabilidad de parte de los ciudadanos de Lima en conservar el agua. Entonces ahí tienen que cambiar ciertos esquemas y patrones mentales, ¿no? de derroche de agua, ¿no? Porque, como, digámoslo así, en Lima hay ciudadanos que riegan ni siquiera el jardín, sino la vereda, ¿no? con agua potable, ¿no? Que le cuesta al CEDAPAL un montón de dinero en potabilizarlo, pero riegan la pista con agua potable. Botan basura en las riberas de los ríos. O los que viven al costado de los ríos contaminan el río, pero no solamente ciudadanos, o sea, también hay empresas que botan sus aguas servidas y contaminadas a los ríos, que luego CEDAPAL tiene que limpiarla, ¿no? Y potabilizarla. Entonces, es parte de la cultura, o una mala cultura, mejor dicho. Entonces hay una responsabilidad de todos en conservar la fuente de agua porque se va a acabar, ¿no? En algún momento se va a acabar, entonces tenemos que cambiar esa forma ya de pensar y de actuar sobre todo. Ok, mira, agradecerte tu presencia en el programa. Creo que nos ha quedado corto esta media hora. Te vamos a comprometer nuevamente más a participar con nosotros, a seguir explicando los avances de este programa Sembramos Agua, que como bien has explicado es un programa que tiene muchos componentes importantes para el desarrollo no solamente de la capital y del Callao, sino de todas las regiones colindantes alrededor de nuestra gran capital. Agradecer tu presencia, reiterarles por favor lo dicho por Milber El Piquén, el cuidado y solidario del agua, no ensuciar los ríos. Hemos tenido ya la experiencia del Niño Costero, lo que ocurrió a comienzo de este año, que nos previene que Lima es una ciudad muy frágil en el sentido de distribución de agua, y que el cuidado no solamente empieza de CEDAPAL, empieza de cada uno de los ciudadanos de Lima y Callao que estamos involucrados en cuidar, promover y sobre todo proteger el uso adecuado, proteger y promover el uso adecuado de este recurso hídrico que potabiliza nuestra ciudad CEDAPAL, pero que viene mucho más allá. Y programas como este vienen justamente promoviendo el cuidado del agua en nuestra región. Agradecer tu presencia y con ustedes será hasta la próxima semana. Nos vemos a encontrar aquí a través del espacio digital de la Agencia de Noticias Andina a las 2:30 con más noticias, más iniciativas y sobre todo más consejos para cuidar el agua y sobre todo para poder informarles de las acciones que viene haciendo CEDAPAL para llevar un servicio de calidad a cada uno de sus hogares. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.